Bueno, pues ya estamos aquí con Samira. Como ya os contaba al principio del programa, nos vamos a introducir en el mundo de la fantasía vampiresca con ella. Vamos a hablar de diferentes títulos, pues como siempre ella, de su gusto, ¿no? Bienvenida Samira, una semanita más. Hola Paula. Estamos hablando de que ya nos quedan pocos programas juntas y de lo que nos está gustando, ¿no? Esta sección. La verdad es que sí. Vamos a hablar primero de literatura clásica, vamos a empezar con Drácula. Sí. Drácula, de hecho, como tú has dicho, las cuatro obras de hoy tratarán sobre vampiros, ¿no? Y claro, para empezar, además, da la casualidad de que vamos por orden cronológico, ¿no? Empezaremos con el creador del vampiro como lo conocemos, que será Bram Stoker, un escritor irlandés, Bram Stoker, que lo crearía en el 1897. No es tan antiguo, pero ahí anda, ¿no? Y bueno, esta no tuvo mucha repercusión al principio. Como a muchos autores les ha ocurrido, ¿no? Que bueno, no conseguirían la fama, serían reconocidos posteriormente. Lo mismo le ocurriría a la novela de Drácula, pero bueno, después con el cine mudo, ¿no? En blanco y negro, con Nosferatu. Sí, correcto. Y luego posteriormente con la actuación de Bela Lugosi, ¿no? Interpretando al conde Drácula en diversas cinematografías, se haría ya mundialmente reconocido y bueno, supondría un referente para posteriores escritores que querrían escribir acerca de esta fantasía de vampiros, ¿no? ¿Tú empezaste tu gusto por los vampiros con este libro? No, lo empezaría con el siguiente del que vamos a hablar, pero sí o sí todo se centra en Bram Stoker y en la creación del conde Drácula, ¿no? Crea un personaje maligno, rodeado de misterio, de mitos, ¿no? Lo del ajo, la luz solar, etcétera, etcétera, dormir en un ataúd, todo esto lo crearía Bram Stoker. Bueno, crearía eso, ¿no? El conde Drácula, proveniente de Rumanía, y sí, sería el que empieza toda esta novela vampiresca. En este caso, ¿no? En este libro, por ejemplo, la lectura es muy interesante porque lo que hace es que se nos muestra como relatos, estamos leyendo fragmentos de diarios de diferentes personajes, ¿no? Nos están contando sus vivencias, lo que ocurrió. Y empieza con Jonathan Hackett, que es el abogado del conde Drácula, y bueno, le invita a visitarle en su castillo en Rumanía. Él va, lo visita, le invita a quedarse en su morada junto con 3 hermosas damas que le acompañan, que luego se revelarían como las vampiresas novias, ¿no? Las 3 novias de Drácula, que siempre conocemos en las diferentes películas. Y bueno, lo que ocurre con Jonathan es que empieza a ver las atrocidades, ¿no? Estas cosas excéntricas al principio del conde y luego algunos horrores que se van sucediendo. Queda atrapado, no puede salir del castillo. Más o menos así es como se nos presenta la historia. Está la película, ¿no? La película se llama Drácula, de Bram Stoker, con un muy joven Keanu Reeves, que lo hace maravillosamente. Bueno, todos actúan muy bien y la verdad es que la película está bastante bien hecha, yo la recomiendo muchísimo. Bueno, pues seguimos entrevista con el vampiro. Adulta, literatura adulta y juvenil la hemos catalogado. Sí, mi favorito. No entrevista con el vampiro porque esta será la primera obra de Anne Rice, una escritora estadounidense que escribiría su primer libro sobre vampiros en el 1973, ya hace un tiempo. Y bueno, este sería el primero de 3 al principio, el segundo sería El Estat del vampiro, que es para mí la obra cumbre, ¿no? del vampiro romántico que nos gusta, el que enamora a todos. Sí. Y la tercera obra sería La Reina de los Condenados, un poco filosófica La Reina de los Condenados, la verdad es que te hace pensar bastante, pero luego Anne Rice no podría parar y seguiría escribiendo una serie de secuelas que al final serían todas las crónicas vampíricas. Muy interesantes, son muchos libros. Para el que quiera meterse, para empezar con estos 3 está muy bien, ya si desea continuar pues puede leer el resto. Decíamos que Anne Rice hace su versión propia del vampiro, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia hay con el vampiro tradicional, por así decirlo, que hizo Bram Stoker? Claro, ¿cuál es la diferencia? Bram Stoker nos presenta un vampiro, a Drácula, como un ser demoníaco, cercano a lo maligno. Sí. ¿No? Rodeado de mitos y todas estas cosas. Sin embargo, Anne Rice lo cambiaría en el sentido de que lo humaniza,
Este vampiro sufre, este vampiro siente, incluso le duele matar. No busca cómo saciar su sed de otra forma que no sea matando ajeno, personas, sí. efectivamente. Entonces está esta diferencia, también es Bram Stoker sería muy victoriano, ¿no? Y Anne Rice sí que lo tomaría un poco para hacer eso, un vampiro romántico. Sí, que es muy, muy atractivo. Este libro trata de Louis, que lo interpreta en la película Brad Pitt. Bueno, le cuenta, está en la década de los 90, ¿no? 1990, y le cuenta su historia de más de 200 años de vampiro a un periodista estadounidense de San Francisco. Le empieza a contar cómo empezó todo, ¿no? Él era una persona normal, un hombre normal en Missouri, allá por el 1790, cuando se topó con Lestat, ¿no? Que será el que da título al segundo libro, y bueno, él le convirtió en vampiro y luego a partir de ahí narra cómo necesita estar con quien le ha convertido para descubrir este mundo vampiresco. Se va encontrando con otros vampiros, hay unas luchas siempre por la supremacía, por las clases, y bueno, está este debate interno que tiene por ser un vampiro pero no tener ese deseo y esa ansia de acabar con la vida ajena. Pasamos a literatura también adulta y juvenil, El sueño de Febre. Sí, este me lo he leído este verano y la verdad es que ha sido una sorpresa maravillosa. Está escrita casi 10 años después que Entrevista con el vampiro, en 1982, por George R.R. Martin, que imagino que la mayoría conocemos por la serie, ¿no? Que se inspiró en sus libros Juego de Tronos. Y bueno, la verdad es que él sigue esta línea del vampiro de Anne Rice, ¿no? En el sentido de que también está humanizado. Habrá de todo, porque en los libros de Anne Rice también el vampiro, cada uno de su casa, ¿no? Como claro. dicen. Pero este vampiro también sufre, siente, le duele matar, busca una alternativa, ¿no? Para esta condición que le ha tocado. Sin embargo, George R.R. Martin también hará un poco su versión del vampiro. En este caso, el vampiro no se convierte, nace. Es curioso, es muy interesante eso, ¿no? Descubrir que cada uno tiene su propia versión, aunque todos parten, por supuesto, del maestro Bram Stoker. Y bueno, en esta historia, que me ha llamado muchísimo la atención, la verdad es que no esperaba encontrar una novela de vampiros que estuviese hecha así, en el sentido de que está ambientada en el Mississippi, ¿no? En la época del 1857 más o menos. Y bueno, trata la historia de Abner Marsh, que es un capitán de barco, un dueño de una flota de barcos de vapor, que bueno, tras pasar una grave crisis, tiene un solo navío y bueno, se encuentra con Joshua York, que es un hombre adinerado, de buenos modales, que curiosamente solamente se deja ver de noche, ¿no? Y bueno, le propone ser socios. York pondría dinero para construir el vapor más hermoso que surque el río Mississippi, y a cambio Abner Marsh tiene que capitanearlo, que manejarlo, y le pone la condición, York a Marsh, que no le cuestione y que no pregunte, no haga preguntas acerca de esas excentricidades que tiene, de ese aparecer únicamente de noche. De su vida, básicamente. Claro, y lo que irá ocurriendo es que a lo largo de navegar por el río Mississippi, Abner Marsh se dará cuenta de que se van sucediendo una serie de crímenes, ¿no? Encuentran cuerpos y bueno, a partir de ahí ya... Hoy nos está desilvando bastante los libros, Samira. Pero lo que ocurre es que lo bueno de todas estas novelas es que dan un cambio. Ajá. Entonces lo recomiendo muchísimo porque parece una cosa, pero pero luego es totalmente lo contrario. Porque descubres a una persona, a un personaje que en general en la literatura no es único, el vampiro, ¿no? Y lo que quiere hacer que siempre te va a descolocar un poco. Bueno, pues terminamos con Déjame entrar, de John Ajvide Lindqvist. No sé si lo he dicho muy bien, pero bueno, lo has ahí dicho se mejor queda. de lo que lo hubiese dicho yo. Sí, este autor sueco, es que el sueco, bueno, complicado, lo publicó en el 2004, ¿no? Como vamos cronológicamente, este sería el último. Fue su primera novela y sin embargo tuvo bastante éxito, porque nada más sacarlo recibió buenas críticas y se han hecho 2 películas de esta novela, una con la producción sueca y otra estadounidense.
sobre este libro. Ha continuado escribiendo, pero bueno, este está bastante bien, trata las aventuras de, bueno, las vivencias de un chico llamado Oscar, que vive y se cría en los suburbios de Estocolmo. Bueno, crece rodeado de un ambiente marginado, ¿no? Rodeado de drogas, de alcohol, de asesinatos, de robos, todas estas cosas. Sufre además el acoso de sus compañeros de colegio. Y bueno, es un chico, claro, rodeado de este ambiente un poco curioso. Entonces él se dedica a coleccionar recortes de asesinatos que van ocurriendo en su barrio y tal y cual. Y resulta que se muda a su edificio una chica, Ellie, de su misma edad, bueno, reticente al principio, ¿no? Un poco marginada por sus padres porque no la dejan salir de día, únicamente de noche. Y bueno, poco a poco se van haciendo amigos y en este libro, bueno, iremos descubriendo cómo avanzan estos dos niños. Bueno, pues muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Samira, por acompañarnos un lunes más. Gracias, Nos vemos Paula. la semana que viene. Hasta entonces. Vamos a ver ahora, vamos a adentrarnos un poco en el deporte, vamos a ver cómo fue el baloncesto 3x3.